Hola, ¿qué tal, pichurrines y pichurrinas? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¡Viva la fiesta! Bueno, vamos allá. La taza, otra vez. ¿Gracias a quién? A Cristina. Cristina, por cierto, ya sé por qué los viales se te borra todo. Porque es que los viales tienen pérdida. Así que ojito, cuidado con esta firma de viales que estás comprando. Porque están un poco churrichusquis. Sí, hay evaporación de alcohol y por eso se te borra la tinta de la impresora. Pero no utilices más tinta de impresora y vete al boli. Ya lo digo yo aquí abiertamente. Bueno, mi niña, vamos a empezar, muchísimas gracias, con la reseña de Liam Gray, de La Taza, que es también una inspiración a su vez de un perfume de BDK. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Bueno, pues son los que hacen perfumes nicho. 190 euros, 160, básicamente más o menos el precio que puede tener esto. Yo como no lo vendo me da igual el precio que digo, O sea que os lo cogéis, os lo miráis, si os interesa y os compráis el original, o la inspiración, que es hacia lo que yo iría técnicamente. Concretamente Gris Charnel, es de donde se han inspirado, de BDK Parfums. Bueno, en fin, vamos a centrarnos también en esta. Sí que hay un parecido más que razonable, aunque luego ya sabéis que normalmente la taza lo hace muy bien aquí porque es como si jugase a mejorar la formulación existente de las anteriores. Ya se me ha dado el caso un par de veces con ellos, Ojito, cuidado, porque es como vamos a mejorarte todavía, y vamos a ser muchísimo más baratos de lo que es la inspiración, ¿vale? Bueno, ellos son la inspiración, ellos se inspiran. Pero, jolín, qué barbaridad. Vamos con las notas, Dios mío de mi vida. Vamos a darle candela. Año 2023 para esta Liam Gray de La Taza, para hombres y mujeres. Aquí la primera apreciación tira más a lo que es... Uy, que le he quitado yo el vaporizador. Tira más a lo femenino, Le pasa exactamente igual que a la original, vamos a llamarla así. Tiende a irse hacia lo femenino. Venga, notas de salida, corazón y fondo, que son prácticamente iguales que la BDK. Prácticamente iguales. Con modificaciones, por supuesto, que son prácticamente iguales. Cardamomo, higo y té negro en la salida. Vetiver, ládano e iris en el corazón. Pachuli, vainilla, sándalo y tonka en el fondo. Esto huele riquísimo, Riquísimo. Lo que pasa que de cara a un hombre para todos los días creo que igual puede cansar. Y de verdad que huele súper rico, pero es que es el típico aroma que se identifica mucho con una mujer. Muchísimo. Sobre todo por el tono atalcado que tiene, porque el iris no es que atalque de talco, que sí que pasa esto, pero es porque también lleva rosa no reconocida. Lo que pasa es que aquí tenemos un iris, una recreación del olor de la flor del iris. No es que tengamos el iris con la manteca y todo el rollo que huele terroso. No. Aquí el iris empleado, igual que en la original, es un iris en recreación olfativa del olor de la flor que no tiene olor, que donde está el cogollo del asunto es en el rizoma. Allá, en lo que llamaríamos técnicamente, pues aquí con la gente de campo, pues la cebollica del iris, que no es cebolla, es un rizoma, lo sé, pero de donde se sale y todo el rollo, todo el follón es de ahí, pero esto es una recreación olfativa, con lo cual nos transporta y nos traslada a unos términos que sí que son florales, ligeramente atalcados, pero es por el tono que lleva de leve y tenue rosa. La salida en cardamomo, higo y té verde. El higo está presente, y tengo que decir, ¿veis? Es el vaporizador el que no va bien. Esto es lo que por eso no le funciona. Es súper sexy. Es muy sexy, pero sexy femenino. Voy a cerrarlo porque este vaporizador tiene problemas. Sexy femenino. Sexy femenino. La nota de higo tampoco la vais a percibir en sí porque no vais a notar un higo. De verdad, no se nota higo. Es más esa recreación olfativa floral que tiene, esas sensaciones dulces almizcladas a vainilladas, que no en sí el higo. Por otro lado tenemos esa textura verde
del té, que va acompañando muy bien con ese tono especiado, semi-pseudo cítrico del cardamomo, y estoy hablando de la salida ahora mismo, ojito. Y ya pasaríamos a la zona central, que ya he hecho referencia evidentemente, porque es que es lo que es, y es esa recreación fantástica de un iris de calidad de que te mueres, Ojo, cuidado. Una fijación muy buena, gracias también al ládano, por supuesto también, evidentemente, a las maderas y por supuesto al compendio final que termina ambarando, porque lo tenemos absolutamente todo. Tenemos pachuli, tenemos vainilla, tenemos el mix perfecto junto con maderas para que esto termine ambarado, endulzándose, nunca desde lo gourmand, siempre desde el punto de vista de una fragancia almizclada. El tono del vetiver, ojito, cuidado, porque es un tono de vetiver que no termina de ser terroso 100%, sino que tiene esos tramos verdes que también están dándole sustento, a mi forma de entender, al té. Así que ojito, cuidado, porque no es oro todo lo que reluce en esta fragancia. Es deliciosa, deliciosa, pero es sexy, sexy femenina, a pesar de ser unisex, tanto por la original como por la inspiración que es esta latafa. Liam Gray es una compra segura para que todos aquellos, sobre todo hombres, que tengan claro que les da igual, que este tipo de aromas florales les gusta, para que tiren para adelante sin ningún tipo de miedo. Eso para empezar. Luego las mujeres ni qué decir tiene. O sea, aquí no hay ningún problema, salvo más allá de los gustos personales, con respecto a las mujeres, porque se la pueden poner, pero vamos, pero sin templarles el pulso. Nosotros nos lo tenemos que pesar un poco más bastante, porque ni siquiera el iris que está poniendo aquí es el iris que plantifican en los perfumes de Dior. Porque no tiene nada que ver el talco Dior, ese rollo de alcado que tienen los perfumes de Dior, de la línea L'Homme, con lo que hay aquí. Esto es otra historia, esto es otro cuento y no tiene nada que ver. Lo digo para que no os llevéis a engaño, ni a confusión, ni nada de esto. Dicho lo siguiente, me encanta para las mañanas, para las tardes e incluso para las noches. Perfecto. ¿Qué va a pasar con todo esto? Que es una fragancia que a mí en lo personal me rinde muy bien. Me llega a las 8 horas perfectamente, quiero decir que las pasa, pero de una forma óptima, sin necesidad de reaplicar, son 8 horas. Y ojo, cuidado, porque esto está fenomenal. Fenomenal. Enrópate y olvídate. Enrópate y olvídate. Ahora, que siempre digo, a mí los perfumes me gusta que os los apliquéis en la ropica, que es donde duran de verdad y donde menos daño nos hacen. Si os lo aplicáis en la piel, pues dependiendo del tipo de piel que tengáis, vais a necesitar una reaplicación o no a partir de, entiendo, la 8ª hora. Pero es que 8 horas sin ducharme yo no me paso 8 horas sin ducharme ni loco. Hay gente que por el trabajo, evidentemente, pues en lugar de 8 son 12 y tiene que apechugar con lo que hay, claro, por supuesto. Pero que os quedéis tranquilos, tranquilas, tranquiles. Porque, ¿cuánto pasará toda esta moda de mierda? Porque no va a haber problema, que esto aquí en la ropa os podéis aburrir. Bodas, bautizos y comuniones, perfecto. Me gusta mucho para la novia, no me gusta para el novio, no me gusta para los invitados, a no ser que tengáis muy claro de que los perfumes marcadamente femeninos os tiren, ¿vale? O lo que se entiende por un perfume marcadamente femenino. Ojo, cuidado, porque yo estoy poniendo en contexto, lo que sería un perfume marcadamente femenino, que este lo encuentro yo marcadamente femenino. Evidentemente esto no tiene ni vagina, ni vulva, ni tiene nada de esto. Que se lo ponga aquí le venga en la real gana. Pero esto no es un cipotón. Así, hablando claro, como no es un cipotón, pues tiende a lo que tiende. Los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina. Esto se decía en Poli de guardería. Bueno, aquí en España se llamó la película Poli de guardería de Arnold Schwarzenegger. Pues lo mismo. Es una referencia cinematográfica a lo que estoy haciendo ahora. Bueno, pues ya está, lo decía el chiquillo. Un chiquillo pequeño que su padre era... Voy a callarme porque si no al final el YouTube me va a censurar el vídeo y no quiero. Bueno, pues eso, igual tengo que meterle un manguerazo aquí y meter el corte. Dios mío de mi vida. Ay, en fin, prosigamos. 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente, no le voy a dar más de 45 minutos, vuelvo al estándar habitual para luego extenderse a esas 8 horas, vamos a poner 9 que puede durar en piel sin necesidad de reaplicar, pero bueno, que digo que aquí olvidaros, no necesitáis ni acordaros del perfume, no es adictivo, con lo cual
Y es un perfume que además está presente todo el tiempo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Este perfume está presente todo el tiempo. Lo vais a estar sintiendo. Por eso digo que se puede llegar a poner, sobre todo para los hombres, un poco cargante. Porque vamos a sentir esas flores todo el tiempo. Ojo, vuelvo a insistir. Se puede poner pesaete. Se puede poner pesaete. Las mujeres no, porque van a estar muy habituadas a esto. Nosotros nos va a chocar bastante llevarlo encima. Pero por lo demás, todo bien. Así que ya lo sabéis, la estela, la proyección, la duración habéis funcionado muy bien. Daros hidratación e higiene. Fundamental. Higiene e hidratación. Y no me sirve, es que me duran y me fulmino los perfumes porque es que no me aguantan. Claro, porque te tienes que lavar todos los días, hidratarte. Cochinete, cochineta, hombre, a no ser que tengas algún tipo de patología cutánea, ojo, cuidado, que aquí ya es que nos buscamos y nos enrevesamos todo. Pues no nos enrevesemos tanto, que nos conocemos ya. Más de 11 años. O sea, de algo tiene que servir la experiencia. En fin, halagos. Chicas sí, chicos no. Lo siento, a mí no me ha funcionado. No me ha funcionado. Sin embargo, entiendo, porque se lo he dado a probar a las chicas, que huele muy rico. Pero en un tío, además me lo han dicho, ay, es que en un hombre esto... Claro, porque es sexy, sexy girl. En fin, señores míos, señoras mías, como sé que ha habido muchísima gente que no le ha gustado nada esto, os digo que antes que gastaros el pastizal que cuesta el BDK, tiréis a este, que es mucho más barato y creo que además huele hasta incluso mejor. Cositas que debéis de tener presente. Ojo, porque creo que es una muy buena compra, es versátil, sirve para el primavera, verano, otoño, invierno, sin ningún tipo de problema, siempre hablando desde el punto de vista de los gustos femeninos, ¿vale? Porque es que se siente todo el tiempo, lo estás oliendo, se te mete y lo estás oliendo y se puede poner pesado, ¿vale? Pero sirve para todo el año. Todo el año. No hay problema, de verdad, todo el año. Incluso nocturnidad y alevosía y con un poco de golferío. Perfecto, ¿vale? Se acabó. Que ya sabéis que como ha habido mucha gente que no le ha gustado esto, un dislike, un insulto y pa'l pozo. Y luego ya sabéis que como ha habido mucha gente que le ha encantado, pues va a mandar super thanks de 200 euros por cabeza, va a darle suscripción, va a darle difusión, likes arriba y todo lo habido y por haber. Ya está, que me he cansado. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen, mein Herr.